ambientes, muchas complicaciones. Eso se le llama síndrome de solapamiento o de transposición. Otro gran grupo de enfermedades en las cuales ustedes nos ayudan mucho son las espondiloartropatías. Espondilo significa vértebra. Entonces, la espondiloartropatía o la espondilitis es una artritis, pero que afecta a la columna y por ende genera mucho dolor, sobre todo en época de reposo, en posiciones en las cuales no hay actividad, y puede generar mucha déficit laboral, mucho déficit locomotor, porque estas enfermedades afectan gente joven, menor de 40 a 45 años. Estas espondiloartritis se dividen en varias. Hay una que se llama espondilitis anquilosante, el otro que se llamaba en el pasado síndrome de Reiter y que ahora se llama artritis reactiva, que se da después de infecciones, la artritis psoriásica, que afecta mucho la piel, y algunas otras que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo más común que vemos los reumatólogos es la artrosis, ¿verdad? La artrosis es esta degeneración articular que puede ser primaria o secundaria a algún trauma, a alguna alteración metabólica como afectaciones de paratiroides o de calcio, o después de un trauma o después de una cirugía se acelera el proceso de desgaste articular de esta articulación en especial. Y también vemos síndromes reumáticos asociados a agentes infecciosos, sobre todo artritis reactivas, pero también fiebre reumática, artritis después de chikungunya, después de parvovirus, después de COVID. Hay una serie de infecciones que nos pueden asociar a artritis posterior. Y también vemos enfermedades asociadas al metabolismo, sobre todo tiroides y diabetes. Son dos enfermedades que ustedes siempre van a ver que el paciente que tiene hipotiroidismo, que tiene problemas de tiroides o que tienen problemas de azúcar, van a degenerar sus tejidos conectivos tendinosos, musculares, nerviosos, vasculares más rápido. Y otro gran conjunto de enfermedades como son las neoplasias, las manifestaciones neurovasculares, las manifestaciones óseas y una gran cantidad miscelánea de reumatismos. Bien, entonces, por enfermedades reumáticas o musculoesqueléticas se concibe un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan con frecuencia articulaciones, pero también músculos, huesos, diferentes órganos, sobre todo ojo, corazón y riñón, y también que se acompañan de manifestaciones sistémicas. ¿A qué me refiero con manifestaciones sistémicas? Los pacientes normalmente con enfermedades reumáticas pierden peso, tienen fiebre inexplicable o tienen cansancio inexplicable o tienen manifestaciones en su sangre, sobre todo, ¿verdad? Anemias, baja de glóbulos blancos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comunicarnos muchas veces con el hematólogo, con el nefrólogo, con el cardiólogo, dependiendo de la manifestación que tengan estos pacientes. Otra cosa importante es que podríamos dividir las manifestaciones o los reumatismos que nosotros vemos en ocupacionales y no ocupacionales. ¿A qué me refiero? Los ocupacionales, pues ahí es donde hay mucho traslape con el traumatólogo, ¿verdad? Los ocupacionales son los que se derivan de un esfuerzo biomecánico repetitivo, sobre todo los deportistas, o los que por alguna actividad laboral u ocupacional de repetición, de sobreuso o mal hecha, ¿verdad? Mal hecha porque muchas veces es por malas posiciones o ergonomía inadecuada, derivan o conllevan a artrosis o a un reumatismo de partes blandas. Y las no ocupacionales, ahí es donde entra todo el gran ramillete de enfermedades sistémicas, autoinmunes, metabólicas que yo les mencionaba antes. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen manifestaciones sobre todo en articulaciones, como es la sinovitis, ¿verdad? La sinovitis que puede ocurrir en muñeca, en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas distales y proximales, pero también pacientes que tienen erupciones cutáneas, por ejemplo, esto que ustedes ya lo habrán visto en una clase de enfermedades reumáticas, que es el lupus eritematoso sistémico, que afecta sobre todo piel, pero que también puede afectar cuero cabelludo, mucosas y afectar internamente órganos. Y por ejemplo hay manifestaciones en piel, sobre todo placas como la psoriasis, o hay pacientes que tienen debilidad muscular y que tienen aquí unas pápulas que se llaman pápulas de Gotrón, que están asociadas a una enfermedad que se llama polimiositis.
Y ahí ustedes también nos ayudan bastante porque estos pacientes tienen un ataque del sistema inmunológico a sus músculos y eso les genera una debilidad de sus músculos proximales. Es importante saber que no todo lo que duele es artritis y que inclusive si es una artritis puede ser por degeneración de cartílago articular o por inflamación sinovial. Y aquí es donde la fisiopatología es muy importante. Y como les mencionaba, en los trastornos metabólicos, sobre todo miramos pacientes que son diabéticos y que tienen secundario a la diabetes, dedos en gatillo o trigger finger, neuropatías, síndromes de atrapamiento y que tienen mucho proceso de artrosis o osteopenia y osteoporosis secundarias. Y lo otro que miramos mucho y que quisiera hacer énfasis con estas dos diapositivas es tiroides, ¿verdad? Entonces en tiroides tenemos pacientes que por una disminución en la producción de hormonas tiroideas generan los famosos dedos en gatillo o las contracturas de Dupuytren que generan mucha discapacidad, mucho desconfort en los dedos. Y pues tenemos los grandes fantasmas y los que nos hacen la vida rompecabezas y nos hacen quebrar la cabeza, por ejemplo, la fibromialgia y el síndrome de hiperlaxitud articular. Pacientes que tienen dolor intenso, sobre todo en ciertos puntos que se llaman trigger points, que ustedes han visto. Son pacientes que tienen dos características principales. Por ejemplo, la fibromialgia genera dos cosas: hiperalgesia, que es dolor exagerado, y alodinia, que es dolor donde no debería de haber dolor. Entonces uno apacha todo, apacha los brazos, apacha las piernas, presiona mandíbula, presiona frente, presiona cuello y todo le genera al paciente un dolor exagerado. A ese dolor exagerado se llama hiperalgesia. Y alodinia, el dolor donde no debería de haber: costillas, fémures, epicóndilos, y ahí hay una serie de dolores que están relacionados a la fibromialgia. Pero la fibromialgia, algunos dicen que el órgano afectado en la fibromialgia no es las extremidades o los nervios, sino el cerebro, porque a lo que se refieren es que es química cerebral, neurotransmisores alterados que están generando señales de dolor a nuestro organismo. Y obviamente el paciente con fibromialgia, sobre todo, la fibromialgia no es una entidad que venga sola. La gran mayoría de pacientes que tienen fibromialgia tienen algo más. O tienen artritis, o tienen lupus, o tienen hipotiroidismo, o tienen depresión, o tienen síndrome de colon irritable. O sea, siempre va asociada a algo más que debemos siempre de buscar. Y pues aquí un paréntesis: un buen médico conoce a su paciente de principio a fin. Llega a ser tan importante la preocupación que el médico, que el terapeuta, que el psicólogo, que el nutricionista tenga por su paciente, por esta persona, que genere esa empatía, esa preocupación que le conlleve al médico o al personal de salud a hacer todo lo posible por generar una mejoría, un cambio en lo que el paciente esté teniendo, ¿verdad? Entonces, un poquito de historia: el término reuma pertenece a la teoría humoral de la casualidad de la enfermedad, que se encuentra por primera vez descrito desde la época de Hipócrates. En la época de Hipócrates todo eran humores, entonces habían humores buenos, humores malos, humores rojos, humores calientes, y toda la medicina estaba relacionada a equilibrar estos humores, ¿verdad? Entonces ahí era donde aparecían catárticos para mejorar la inflamación. Por ejemplo, la colchicina, que ustedes tal vez la han oído para el tratamiento del ácido úrico. La colchicina es un medicamento que surgió de una planta que se llama colchicum. Y el colchicum lo que es un catártico, es un purgante. Entonces, inclusive todavía en la actualidad hay médicos y hay personas que lo utilizan de la manera antigua como un catártico. O sea, se dejaba una pastilla cada hora hasta que al paciente le diera diarrea. Y la idea es que en aquella época, en la época de Hipócrates inclusive, imagínense, se creía que la gota era un desbalance de los humores. Entonces le daban colchicum al paciente o a la persona para que botara ese humor alterado. Ahora la colchicina sí se utiliza para gota, pero no de una manera catártica, sino como un antiinflamatorio que disminuye esa precipitación de los cristales de ácido úrico.
Pasamos después a Galeno. Doctor, El padre. ¿Sí? Disculpe, fíjese que hay unos alumnos que quieren ingresar, no sé si usted les tiene que dar el ingreso. Probablemente que sí, perdón, pero ya no me salen, entonces. Ok, gracias. Ahí les, bueno. Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, después de eso a Galeno, que Galeno es el padre de la medicina ya moderna, pues ni tan moderna, ¿verdad? Pero ya de la medicina como tal, que estudió la gota y las artritis sin clasificarlas y delimitarlas, pero ya de una manera un poquito más nosológica, no tanto espiritual ni fenomenológica, sino un poquito más determinado por la observación. No quise hablar mucho de historia porque ustedes pueden leer artículos de historia de la medicina y es fascinante ver cómo desde papiros, desde cadáveres en Egipto se encuentran datos de que los pacientes ya tenían artritis o tenían tuberculosis y la tuberculosis les afectaba huesos o tenían alteraciones, tal vez no malformaciones, pero erosiones óseas importantes. Luego en el Renacimiento ustedes pueden ver pinturas de pintores famosos que inclusive ellos padecían de artritis y sus pinturas muestran la mano de un paciente con artritis, ¿verdad? O son autorretratos y el autorretrato manifiesta la artritis del pintor. O sea que es interesante. Tenemos en la música grandes exponentes, por ejemplo, Paganini, que tenía un síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad en la cual los pacientes tienen hiperlaxitud articular y por ende ellos eran virtuosos porque podían hacer grandes cosas con el piano o con el violín, pero obviamente la hiperlaxitud podía conllevarles a tener dolores reumáticos más fácilmente. Y por ejemplo tenemos personas que tenían infecciones, por ejemplo Mozart y otros artistas tenían sífilis o tuberculosis y eso les conllevaba a tener manifestaciones de enfermedades reumáticas. Todo esto fue dando como resultado que se planteara la posibilidad de que no solamente era una cuestión de humores o una cuestión de infecciones, sino que tenía que haber algo que generara esa pérdida de el bienestar. Y de ahí deriva en los últimos 70, 80 años el estudio de la inmunología, que es otra de las ramas muy bonitas de la ciencia. La inmunología es el estudio del sistema inmunitario y cómo el sistema inmunitario nos defiende, pero también en algún momento nos puede generar un ataque a nuestro organismo. Entonces, en ese esquema patogénico o de enfermedad común de las enfermedades inflamatorias, tenemos la autoinmunidad y la autoinflamación. Se dice o se cree que tenemos en principio ciertos factores genéticos, ¿verdad? Genéticos me refiero a lo heredado de manera autosómica. Autosómica quiere decir que si mi papá lo tiene, yo lo tengo. Y de manera recesiva, que si alguno de mis familiares, tíos, abuelos, hermanos lo tiene, pues se puede heredar ese rasgo o esa sensibilidad o vulnerabilidad. Y ese factor genético no es suficiente para generar enfermedad autoinmune. Se necesita un factor ambiental o un factor hormonal. Ahora se está viendo más el tema de vacunas o el tema de infecciones como desencadenantes de ese factor de susceptibilidad que uno ya tenía. Y por ende esto genera una pérdida de la tolerancia y por ende autoinmunidad o autoinflamación. Entonces esto genera una respuesta inmunológica. Tenemos una respuesta inmunológica sistémica, innata y adaptativa, e inflamación, que la inflamación puede ser local hasta generar un daño tisular o en el tejido musculoesquelético, cutáneo, intestinal, oftalmológico, etc. Entonces pasamos de una fase preclínica donde el paciente tiene todo este caldo de cosas a manifestaciones que pueden ocurrir no siempre en la misma cronología, pero que es importante que sepamos que pueden ocurrir en diferentes momentos. Aquí les pongo esta tabla donde tenemos ciertas condiciones reumáticas o ciertas condiciones sistémicas y tenemos la costumbre a nivel popular de creer que reumatismo es sinónimo de viejito o reumatismo es sinónimo de ya estar grande. Y pues ustedes se han dado cuenta de que eso no es así. Tenemos pacientes que desde la pediatría o desde los primeros años de vida pueden tener una enfermedad autoinmune como la artritis idiopática juvenil
o el lupus eritematoso sistémico. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí observan ciertas enfermedades, que es un listado variable, ¿verdad? Y tenemos un rango de edad que, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría son de 20 a 30, 20 a 40. ¿Por qué? Porque es la etapa reproductiva. Y se cree o se sabe que en esa edad reproductiva es donde más variabilidad, más alteración hormonal se genera y por ende más alteración de la autoinmunidad. Por eso es muy común que nuestros pacientes enfermos de enfermedad autoinmune o reumática sean mujeres, sobre todo sobre hombres. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, la espondilitis anquilosante da más en hombres o la gota da más en hombres, pero por el contrario, todas las demás, las colagenopatías, son más comunes en mujeres, ¿verdad? Pero el rango de edad puede ser variable de los 50 a los 30 y enfermedades más de edad adulta o de edad avanzada, como son la osteoartritis y la osteoporosis. Entonces, bueno, nosotros los reumatólogos nos dedicamos más al estudio del sistema articular. Y del sistema articular, sobre todo, ustedes aquí hacen un repaso de anatomía. Hay clasificación de articulaciones según sus movimientos y según su estructura. Entonces, nosotros nos dedicamos más a las diartrodiales o las sinoviales, porque son las de unión, ¿verdad? Entonces, las artritis sobre todo afectan las diartrodiales o las sinoviales. Pero también en menos porcentaje las cartilaginosas. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante afecta sobre todo cartílagos articulares, los inflama las vértebras con los famosos sindesmofitos, que son estos puentes o uniones entre vértebra y vértebra. Y, por ejemplo, a nivel de la sínfisis del pubis o a nivel de los cartílagos costocondrales tenemos anfiartrosis. Y la sinartrosis o fibrosis, que esas pues son exclusivas del cráneo y demás. Entonces, cuando uno piensa en articulación, cuando uno piensa en dolor reumático, uno piensa rápidamente en sinovia y cartílago, pero no es lo único que se inflama. O sea, nosotros podemos inflamarnos de la membrana sinovial, como también de la vaina sinovial, como del tendón, como de la almohadilla fibrosa también, o de la almohadilla grasa. O sea, no sé si ustedes sabían, pero nosotros podemos tener inclusive una inflamación de la grasa prepatelar. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama esta grasa que está en la rodilla? Bueno, se llama grasa de Hoffa. Entonces, es muy común que a veces en el ultrasonido o en la resonancia de un paciente diga hofitis, ¿verdad? Como una hofitis, es la inflamación de la grasa de Hoffa. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces no es una artritis. Clínicamente sí, pero a nivel estructural no es la sinovia la que está afectada, sino es la grasa de Hoffa. Al final de cuentas, clínicamente uno trata el dolor, trata la limitación, trata el daño, pero es importante discriminar entre todas las estructuras articulares, las bursas, la piel, las membranas fibrosas, el cartílago articular, que aunque es inervado, pues recibe mucha de la comunicación de la estructura ósea y de la estructura miotendinosa. Y pues para hacerles una aproximación del anterior, pues tenemos aquí ejemplos de condiciones que nos pueden afectar periarticularmente: bursitis, tendinitis, enfermedad capsular, ligamentaria o desgarro, o articulación propiamente o una sinovitis verdadera. ¿A qué me refiero con eso? Que la osteoartritis, la artritis reumatoide, la espondilitis o la artritis por cristales sí generan inflamación propiamente de la sinovia. También hay enfermedades que afectan hueso, por ejemplo el trauma, la osteoporosis, la necrosis avascular, las infecciones y tumores. Y por otra parte, algo que es bien complejo, los trastornos radiculares o nerviosos, ¿verdad? Porque ahí uno tiene que no solamente saber la estructura, sino de dónde viene la estructura, ¿verdad? Muchas veces el dolor no se limita al lugar donde está, sino que viene referido de otra parte. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, una plexopatía o una radiculopatía o una enfermedad por atrapamiento, que podemos tener un dolor distal, pero nosotros tenemos que analizar de dónde viene ese nervio, ¿verdad? Si viene de la C5, de la T1, o si viene propiamente a nivel vascular. Hay manifestaciones vasculares que generan dolor nervioso. Así que es bien complejo, ¿verdad? Y ahí entra mucho
el análisis que el médico primario haga. Por ejemplo, si el médico primario es un médico internista o si es un neurólogo o si el médico primario, me refiero al primero que tiene contacto con el paciente. Entonces muchas veces uno tiene que hacer un análisis de semiológico, clínico, de qué es lo que está pasando para determinar con quién lleva al paciente, ¿verdad? Entonces, rápidamente, llevamos 20 minutos. Entonces, en la historia clínica de nosotros, es bien importante que si ustedes llevan a cabo un buen interrogatorio, van a tener un buen porcentaje de un diagnóstico adecuado. Entonces, todo parte por el método de consulta, el motivo de consulta, y pues obviamente el paciente a uno le dice, mire, me duele el brazo, pero ¿qué es en el brazo? ¿Qué le duele? ¿Le duele el codo? ¿Le duele el nervio? ¿Le duele la bolsita? Eso, pues, si para él es difícil, para nosotros es difícil, imagínense para ellos. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer un interrogatorio dirigido y nos sirve mucho preguntarle al paciente el censo de dolor y el ciclo de 24 horas. ¿A qué me refiero con eso? Puedo tener 3 pacientes que tengan dolor de hombro, rodilla y brazo. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y los 3 pacientes tienen diferente predominio de horario, diferente activación del dolor, diferente alivio del dolor con ciertas posiciones, y eso cambia completamente el diagnóstico. Entonces, por eso, hagan un censo de 24 horas. Pregúntele al paciente, mire, ¿cómo le duele en la mañana? ¿Cómo le duele en la tarde? ¿Cómo le duele en la noche? ¿Cómo se acuesta? ¿Cómo se levanta? A veces hay pacientes muy calladitos que no le dicen a uno mayor cosa y uno tiene que sacárselos con cuchara. Luego los síntomas sistémicos son si el paciente tiene fiebre, si ha perdido peso, si le cuesta tragar, si ha tenido tos, cosas que a veces son complejas. Henry. Hola doctor, muy buenas noches. Doctor, usted ha hablado de ustedes las 24 horas. ¿Tiene interferencia con los síntomas de dolor, por ejemplo, si hay frío o hay calor? Sí, tanto el ambiente como el patrón de sueño. Por ejemplo, las artritis de tipo inmunológico duelen más en el frío. Hay una entidad que se llama fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es el científico que lo describió, pero el fenómeno de Raynaud es una vasculopatía, es una enfermedad vascular en la cual si el paciente se expone al frío o se expone a vibración o a estrés, los vasos sanguíneos se contraen y eso le genera un dolor intenso en sus dedos o cambios de la coloración, se ponen moraditos, blancos o pálidos. Entonces, efectivamente es bien importante lo del frío o el ambiente que le genera a él la molestia. ¿Qué pasa, doctor? Sé que tenía esa duda porque una vez pasada pues veía un paciente que era de Oriente y entonces a ella le afectaba mucho, ¿no? Entonces por lo mismo, me imagino, mucho calor y todo lo ello, ¿no? Usted acaba de decir. Efectivamente, de hecho, hay pacientes que viven en países muy fríos y terminan yéndose a lugares más calurosos porque obviamente las enfermedades reumáticas mejoran en el calor y aumentan con el frío. Ahora, un paciente que ya tiene artritis, siempre me preguntan, mire, ¿es mejor bañarse con agua fría o con agua caliente? Y en realidad no hay una respuesta absoluta, porque hay personas que subjetivamente se sienten más aliviados con el agua fría. Así que no hay una postura absoluta. Yo les diría que lo que es más contraproducente es hacer el cambio de calor a frío, ¿verdad? Eso sí está bien descrito que puede afectar más, generar más contracturas o más sensibilidad al dolor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el paciente se baña con agua fría y él siente rico en agua fría, pues excelente. Si siente que con el calor le da más dolor, pues lo evidente, ¿verdad? Ahí sí que uno tiene que ir siendo un poquito lógico en ese sentido, ¿ok? Bueno, luego con el tema de comorbilidades, ¿a qué me refiero con eso? Alergias, tabaco, alcoholismo, una enfermedad gastrointestinal, una hepática, una cirugía, todos estos cambios pueden generar o alterar nuestro examen físico y la historia familiar, que como les mencionaba, la genética ahí tiene mucho que ver. Luego nosotros hacemos un análisis desde que el paciente llega, cómo camina y cosas tan básicas como le ha costado peinarse, le ha costado vestirse, todo eso tiene una implicancia clínica, ¿verdad?
Luego, en los métodos de exploración, nosotros vemos en la inspección asimetría, deformidad, tumefacción, eritema. Eso ustedes ya son expertos porque ya vieron examen físico. Pero para hacer un repaso, tenemos en la palpación los signos cardinales de la inflamación: dolor, calor, el engrosamiento, la presencia de derrame, la hipertrofia ósea y la crepitación. Con la crepitación, un paréntesis ahí, no todo lo que crepita está mal, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener cierto grado de hiperlaxitud o crepitación o chasquidos que son simplemente una manifestación de nuestras articulaciones, un acoplamiento, un fenómeno físico. Cuando la crepitación se asocia a dolor o alguna manifestación de disgusto o de manifestación desagradable, es donde uno tiene que tener una actitud de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy común que jóvenes o niños en crecimiento tengan crepitación y esa crepitación sea completamente normal, independientemente de que sea en una rodilla o en un hombro. Sobre todo en época de crecimiento hay un síndrome que se llama síndrome de Osgood-Schalter, que es el crecimiento de los huesos largos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa crepitación hay que investigarla siempre y cuando tenga algún síntoma asociado. Y luego tenemos los arcos de movilidad. Ustedes han visto que en los libros de semiología nos dicen, bueno, la cadera tiene un ángulo de abducción, de aducción, de rotación externa, de rotación interna, y es un montón de grados que uno tendría que aprenderse. En realidad, el goniómetro nos sirve mucho para analizar todos estos arcos de movilidad, pero lo importante es, si ustedes tienen a un paciente con debilidad articular o con artritis, no podemos hacer un arco de movilidad pasivo, un arco de movilidad activo. Nos quita mucho tiempo, el paciente sufre cada vez que uno lo mueve, entonces tenemos que hacer un análisis de los arcos de movilidad combinado, es decir, si el paciente tiene déficit motor, pues hacemos un activo, o sea, yo le muevo el brazo, el pasivo, perdón, y si el paciente tiene sus arcos de movilidad adecuados, pues el activo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos pruebas especiales que valoran las estructuras de los tendones, las bursas, los nervios y la metrología. Creo que alguien está en sala de espera. Permítanme. Ahí está. Entonces, la metrología es la medición en la clínica. ¿Qué medimos? Pues los reumatólogos medimos escalas de dolor, escalas de amplitud de movimientos, escalas de funcionalidad, como el paciente se siente, y medimos también arcos de movilidad, déficit, por ejemplo, en enfermedades como las espondiloartropatías, medimos estas cosas. No se hace de rigor en cada consulta, imagínense, si no nos tardaríamos 2 horas con cada paciente. Se utilizan mucho en estudios clínicos, por ejemplo, cuando estamos investigando un nuevo medicamento, pues obviamente tenemos que determinar si el medicamento es o no efectivo, y para eso nos basamos en cosas objetivas. Si el paciente tenía un arco de movilidad de 80 y ahora tiene de 100, pues va mejor. Si tenía un marcador de inflamación en 90 y ahora tiene 40, pues va mejor, y así sucesivamente. Entonces, eso es la metrología. Y luego los signos cardinales del dolor: la sensibilidad, la tumefacción, la limitación del movimiento, la crepitación, la deformidad, la inestabilidad. Y pues tenemos también un registro, si ustedes han evaluado o han visto algún documento antiguo de análisis, nosotros utilizamos esto que se llama el homúnculo de las articulaciones, y aquí vamos poniendo en cada uno, por ejemplo, si está inflamado ponemos un circulito lleno, si tiene dolor ponemos una X, si hay deformidad ponemos un numeral, o si hay crepitación hacemos como un zacatillo, si hay limitación del movimiento ponemos este signo. Entonces, es una representación gráfica para que nosotros o cualquier persona que lea el expediente clínico sepa qué es lo que nosotros vimos en esa consulta. Y luego en el dolor, lo importante es siempre lo que les mencionaba, ver si el dolor es artrósico o mecánico. El dolor artrósico o mecánico mejora con el reposo, empeora con el oficio o con la actividad, a diferencia del dolor inflamatorio, que empeora con el reposo y normalmente se asocia a otras características como marcadores de inflamación.
Y los tipos de dolor, si es óseo, neurítico, neuropático, muscular, tendinoso, entésico, y si hay signos sistémicos, como les mencionaba, si hay Raynaud, si hay rash, si hay anemia, si hay fiebre. Y pues hay ciertos mnemotécnicos del dolor, el más utilizado es Alicia, ¿verdad? Alicia es aparecimiento, localización, intensidad, carácter, alivio, ¿verdad? Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes consideren adecuado, pero siempre y cuando ustedes sepan que están evaluando. Entonces, lo que les mencionaba de la importancia de los detalles. En un ciclo de 24 horas nosotros podemos tener 3 pacientes que tienen dolor de espalda, dolor de rodillas, talones. Y los 3 pacientes son escenarios diferentes, porque al primer paciente le duele la espalda después de ciertas actividades, las rodillas bajando las escaleras, los talones al principio de la mañana, y este paciente puede tener un síndrome de dolor, una lumbociática, podría tener un dolor patelofemoral, una fascitis plantar. Diferente a un paciente que, por ejemplo, tiene dolor nocturno y en la mañana, o se levanta en la madrugada con dolor de espalda, que tiene dolor en las primeras horas, ¿verdad? No minutos, horas de la mañana, y que tiene dolor matutino que dura más de 1 hora. Este paciente podría tener una espondilitis anquilosante o una entesitis aquiliana. O un paciente que tiene un nuevo calzado y le duelen los talones y puede ser que tenga un osteoma osteoide o una deformidad de Hanlon. Entonces son 3 escenarios diferentes y por eso es importante que hagamos el censo de 24 horas. Si el médico no lo ha hecho, ustedes, pues miren, ahí tienen que hacerlo ustedes. En la terapia, ahondar un poquito. Yo sé que a veces uno se concentra en lo que está, pero ustedes más que nada son los que tienen esa oportunidad de platicar sesión tras sesión con los pacientes y ver la mejoría o el empeoramiento que han tenido en el transcurso del tiempo. Entonces, ese censo de dolores creo que es muy valioso. Y para hacer la diferenciación, ya para terminar en lo de la semiología del dolor inflamatorio y el no inflamatorio, el dolor inflamatorio se asocia a rigidez mayor de 1 hora. Esto es lo característico de la artritis reumatoide. El dolor no inflamatorio es como por luzazos. La paciente lava trastos, pica, plancha y le duele. Teje un poquito y le duele, pero descansa y se le quita. Eso es artrósico o degenerativo o no inflamatorio. La gran mayoría de dolores inflamatorios se asocia a síntomas constitucionales. Si hiciéramos un análisis de líquido, encontraríamos un proceso inflamatorio de leucocitos. Se asocia a unos marcadores de inflamación que ustedes ya han de conocer, que son la velocidad de sedimentación, esto se saca en sangre, y otro que se llama proteína C reactiva. Y si hacemos un estudio de imagen, podríamos ver que hay disminución bien simétrica de los espacios articulares. Hay erosiones y hay osteopenia cuando el dolor es inflamatorio. Cuando el dolor no es inflamatorio, hay estrechamiento, pero es asimétrico. Se estrecha más un lado que el otro. Y la famosa presentación de osteofitos y esclerosis subcondral. Voy a pasar rápido a otras cositas. Bueno, hacemos un análisis semiológico y lo primero que nos encontramos es la articulación temporomandibular. Esta articulación duele sobre todo en pacientes que tienen artritis juvenil. Fíjense que el paciente niño o jovencito que tiene artritis reumatoide, artritis juvenil, la gran mayoría no se presenta con los dedos torcidos. La gran mayoría tienen problemas de dentición, problemas de mordida, problemas a la hora de hacer la apertura. Vi que alguien quiso entrar, pero como que ya no. De la apertura oral. Entonces, estos pacientes pueden tener solamente afectación de la articulación temporomandibular. Y esto es bien importante en la artritis juvenil. El hombro es un dolor de cabeza, ustedes lo saben, porque el hombro duele por estructuras óseas, por estructuras del manguito rotador, por estructuras de soporte como las bursas, la cavidad glenoidea, el plexo braquial, el paquete vasculonervioso. Entonces, ahí uno tiene una gran cantidad de maniobras que puede hacer para determinar si hay pinzamiento, si hay tendinitis del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor. Y todas esas maniobras enriquecen nuestro diagnóstico. Al final de cuentas, uno termina siempre haciendo un estudio de imagen, ¿verdad? Un ultrasonido o una resonancia magnética
pero no debemos de dejar nuestra clínica para poder valorar y saber qué es lo que el paciente necesita. Entonces se hace una exploración, a esto se le llama método cero. Método cero es hacer los arcos de movilidad, ¿verdad? Desde cero hasta lo que el paciente tiene de movilidad. Y era lo que les mencionaba, hay un montón de maniobras para el hombro, ¿verdad? Están las maniobras de pinzamiento, de Hawkins, de bajar el brazo, la prueba de aprehensión, y todas tienen un nombre, Jove, Hawkins, pero el saber el nombre no es importante tanto como saber qué es lo que estoy analizando, o sea, la maniobra, qué es lo que me está asociando. Pero fíjense ustedes, todas las maniobras tienen una sensibilidad y especificidad. Ninguna llega a ser el 100%. Tal vez esta que dice acá, que tiene una especificidad del 100, pero en realidad todas lo que nos enriquece es que las utilicemos en conjunto. O sea, no importa que uno se sepa 100 maniobras, con que se sepa 3 que evalúen complementariamente la articulación, creo que podemos hacer mucho. Entonces, bueno, luego pasamos al codo. El codo es una articulación tipo gínglimo o tróclea, ¿verdad? En bisagra, que está compuesta de 3 articulaciones, la húmero-cubital, la radiohumeral y la radiocubital. Aquí nos interesa mucho ver la piel, porque aquí en la piel pueden ocurrir en el codo lesiones como la psoriasis, las bursitis, del olecrañón son también importantes, sobre todo las artritis sépticas en el hombre. Y, por ejemplo, la gota tiende a generar mucha erosión o mucha inflamación en el codo. Entonces, siempre es importante ver estas interlíneas y ver que las interlíneas estén adecuadas. Luego, en la muñeca y el carpo tenemos una red compleja de articulaciones y de tendones y ligamentos, ¿verdad? Que nos generan mucha patología. Entonces, ustedes aquí tienen 3 fotos. No sé si alguien se anima a poder describir qué es lo que sospecharía de esta primera imagen. De esta primera. Solo voy a conectar el celular porque me estoy quedando sin carga. Pues en la primera imagen yo veo una artritis reumatoidea degenerativa. Excelente. Ustedes pueden ver ahí algunas deformidades. Esta deformidad se llama deformidad en butonier o en ojal. Esta deformidad se llama deformidad en Z o es muy característica de la risartrosis. Pero el paciente tiene deformidades en las interfalángicas proximales, tiene probablemente una desviación aquí cubital, desviación de erosiones probablemente en los carpos, ¿verdad? Muy bien. Y también tiene lesiones unguiales, ya se dieron cuenta de que las uñas son negritas, ¿verdad? O sea, esta manifestación probablemente está relacionada a una esclerodermia o una enfermedad del hígado, psoriática. Habría que ver qué más tiene, ¿verdad? Este paciente tiene una patología en uñas. Esto es característico de una artritis que se llama artritis psoriática, que puede afectar uñas y generar algo que se llama pitting unguial, que es como un piqueteado, ¿verdad? A veces se confunde mucho con los hongos, porque el paciente tiene alteración en la uña y cree que es un hongo, y lo que es una distrofia, una onicodistrofia, la uña se altera. En los pacientes con psoriasis puede que solamente tengan psoriasis en cuero cabelludo y pasa como una caspa, y no es caspa, sino que es psoriasis. O sea, si uno googlea psoriasis, aparecen unas placas que uno se asusta, pero muchas veces la psoriasis es muy sutil, puede afectar solo uñas. Y este paciente, ¿quién me dice qué les llama la atención de él? Buenas noches, doctor. Lo que llama la atención ahí es la inflamación del dedo anular. De la articulación interfalángica, esta es la distal, esta es la proximal, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí que tiene una artritis, una oligo o una monoartritis, porque es solo una articulación. Oligoartritis es cuando es de 2 a 4,
y poliartritis es cuando hay más de 5. Los pacientes que tienen una artritis así pueden tener artritis reumatoide, pueden tener una artritis reactiva, una artritis por cristales o por gota. A este tipo de pacientes hay que analizarlos un poquito más detenidamente porque puede ser el inicio de algo que se pueda hacer más simétrico. Entonces mencionábamos las deformidades en la mano. Las deformidades pueden ser la famosa desviación cubital, la subluxación en la muñeca, los famosos nódulos de Herberden y Bouchard, que se dan sobre todo por desgaste articular, osteoartritis, y las deformidades en Mallet, de cuello de cisne, o en Boutonnière o en O'Hare. Los gangliones, ¿verdad? Manifestaciones como las contracturas de Dupuytren, y también pacientes que tienen esclerodermia. La esclerodermia es la pérdida del tejido colágeno o del tejido conectivo, la fibrosis del tejido conectivo en la piel, que genera una dureza en la piel, conlleva que el paciente pierda laxitud, pierda elasticidad y pueda tener calcinosis, que es depósitos de calcio en las articulaciones. La palpación que hacemos es bimanual. Siempre es una técnica en la cual uno tiene que tratar de determinar en comparación con la articulación contralateral si hay una diferencia. Y luego nos vamos a la metrología. En la metrología nosotros evaluamos la movilidad y los arcos de cada una de las articulaciones. Esto lo hacemos sobre todo para espondilitis anquilosante. Hay una prueba que se llama test de Schober, donde uno evalúa la amplitud para determinar si hay fusiones óseas o si hay pérdida de ese arco de movilidad. La flexión lumbar, la flexión lateral, la distancia del dedo al suelo, la distancia del occipucio a la pared. Estos pacientes van perdiendo esa rectitud. Y la trago pared, este es trago pared, perdón, y esta es occipucio pared, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos para la metrología, y con el goniómetro hacemos movimientos de rotación cervical. ¿Ok? Esta es otra bien importante, se hace para evaluar los arcos de movilidad en la columna cervical en los pacientes con espondilitis anquilosante. Y la movilidad espinal, fíjense ustedes que hay pacientes que tienen dificultad para hacer los movimientos de amplexión y amplexación, o sea, inspiración y inspiración, y eso lo hacemos para determinar si el paciente ha perdido esa amplitud de su caja torácica. La rotación es, ¿verdad?, externa e interna de la cadera, la distancia intramaleolar. La distancia intramaleolar se puede hacer dependiendo de si el paciente se puede parar de esta manera o si el paciente tiene un déficit para pararse de esta manera. Entonces, hasta acá lo de la semiología. No sé si tienen alguna duda. Creo que voy un poquito rápido, pero para que no se me vayan a aburrir. ¿Vamos bien ahí? Sí, bastante. Bien. Bien. Entonces, pasamos un poquito a describir algunas de las enfermedades inmunológicas o autoinmunes. La primera que quisiera mencionarles, porque a veces a uno se le va de la mente pensar que la artritis puede afectar a los niños, es la artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es una condición en la cual el paciente pierde esta tolerancia inmunológica y por ende se inflama, ¿verdad? Los pacientes con artritis idiopática juvenil pueden tener varios subtipos, ¿verdad? Existe el paciente que tiene una artritis idiopática juvenil sistémica, en la cual tal vez no tiene tanto dolor reumático, pero puede tener esplenomegalia, o sea, se inflama su hígado y su vaso. Creo que tiene alguien el micrófono abierto. Jenner. Sí, perdón. Luego, no hay pena. Entonces tenemos también linfadenopatía. Los pacientes se inflaman de los ganglios, ¿verdad? Cervicales, inguinales. Pueden tener fiebre y pueden tener una monoartritis. Los pacientes pueden tener una variante idiopática juvenil poliarticular, donde hay más de 4 articulaciones inflamadas, tiende a ser muy simétrica, y es la que normalmente en la edad adulta se vuelve artritis reumatoide. O sea, a un paciente con artritis idiopática juvenil no le podemos leer el futuro, ¿verdad? Puede ser que el paciente remita de su artritis y no genere mayor cambio en la edad adulta, o que el paciente vire de una idiopática juvenil a un lupus o a una espondilitis. Es bien complejo, ¿verdad? A estos pacientes hay que seguirlos en el tiempo. Hay otra que es oligoarticular. Les mencionaba que oligoarticular significa que es menos de 4 o por lo menos de 2 a 4.
La asociada entesitis, esta se asocia a dolor lumbar, a oligoartritis y a un marcador genético que se llama HLA-27. Esta es una prueba que se hace y de hecho en nuestro país se hace. Es una prueba genética, es un marcador de riesgo o para el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Y por otra parte la artritis psoriática, que como les mencionaba yo, es la combinación de psoriasis y artritis. Luego tenemos la característica de nuestra especialidad, que es la artritis reumatoide. Esto es una enfermedad autoinmune de origen desconocido, pero que es una combinación entre la susceptibilidad, hay factores de riesgo genéticos, con algunos desencadenantes. El más común es el tabaco, ¿verdad? El tabaco se asocia mucho, el fumar se asocia mucho a artritis reumatoide. Y la diferencia con la osteoartritis es que en la artritis reumatoide tenemos autoanticuerpos. Entonces, en la articulación se depositan estos autoanticuerpos que van degradando, inflamando la matriz extracelular y generando erosiones y panos. Y hay marcadores de laboratorio, los más importantes son el factor reumatoideo y el anticuerpo anti-CCP o anticitrulinado. Entonces, ustedes tienen un paciente joven que tiene dolor simétrico de manos de tipo inflamatorio y tiene estos hallazgos en laboratorio, ustedes pueden estar, no casi al 100%, pero muy seguros de que sea una artritis reumatoide. La gran mayoría de pacientes cuando llegan con nosotros así, ya es muy tarde, ¿verdad? Lo ideal es documentar a este paciente cuando está empezando con dolores, ¿verdad? Hace 20 años uno tenía que llenar los criterios al pie y a la cabalidad para dar tratamiento. ¿Y qué pasaba? Bueno, cuando ya el paciente tiene erosiones, yo le puedo dar 4 o 5 medicamentos para artritis y no le va a revertir la erosión. Hasta el momento, hasta el medicamento más costoso, que son los medicamentos biológicos que pueden costar 20,000 quetzales al mes, no revierten las erosiones. Entonces, por eso es bien importante que el paciente que tenga una artritis o que tenga la sospecha de dolor inflamatorio o de sinovitis, se le haga un diagnóstico temprano. Y ahí es donde nos ayudamos del diagnóstico por ultrasonido de algo que se llama artritis temprana. O sea, no esperar a que el paciente cumpla las erosiones y que tenga hallazgos en rayos X. Con solo tener la sinovitis en el ultrasonido y tener el criterio clínico, yo puedo empezar tratamiento siempre con la cautela y el riesgo-beneficio. Entonces, para la artritis reumatoide hay una base genética, sobre todo un gen que se llama HLA-DR4. Hay una respuesta asociada a los linfocitos T, CD4 y CD8, y eso genera una infiltración de células, ¿verdad? De interleucinas y de unos soldaditos del sistema inmunológico que se llaman complemento. ¿Alguien levantó la mano? Sí, buenas noches, licenciado. Usted decía que hay una prueba ya actualmente en Guatemala para esta base genética. ¿A partir de qué edad o en qué temporada nosotros podemos hacernos esta prueba? A ver, si tú tienes la sospecha de que el paciente pueda tener espondilitis anquilosante, el marcador genético se llama HLA-B27, ¿verdad? Y esta prueba la puede hacer uno en niños y en adultos, ¿verdad? El problema con las pruebas genéticas, o sea, uno podría hacerse un mapeo genético y poder querer saber si tiene riesgo de padecer de linfoma, de cáncer de mama, si tiene algún gen para padecer de, ¿qué les digo yo? Diabetes mellitus. O sea, eso actualmente se puede hacer en el mundo. Aquí en Guatemala hacerse un genotipado y poder determinar nuestro riesgo genético es caro. Normalmente se manda a un laboratorio extranjero. Sin embargo, ciertas pruebas genéticas sí podemos hacer. Por ejemplo, si hay familia que tiene cáncer de colon, yo me puedo hacer los marcadores genéticos de cáncer de colon. O si yo tengo familiares que tienen psoriasis, yo podría hacerme esta prueba HLA-27 en cualquier momento de la vida. El problema, porque todo tiene su pro y contra, es que recordemos que todas las pruebas o todo lo que nosotros lastimosamente sabemos viene de literatura o europea o americana, algo asiática, pero casi todo es o Estados Unidos o Europa, ¿verdad? Y entonces recordemos que nuestros genes no son los mismos que los europeos o que los americanos, aunque algunos tengan alguna su herencia, pero
se ha visto que Centroamérica y Cono Sur no son tan positivos al HLA-27. O sea, pareciera ser que nuestro HLA, que esa prueba genética, no es B27, sino que, te digo yo, por ejemplo, es HLA-B45, que es otro gen que es el que más se asocia en nuestro país o en nuestra región. Pero a nivel mundial lo que está validado por los consensos es esta prueba. Entonces, a veces uno se topa con pacientes que tienen espondilitis anquilosante, pero el HLA-27 le sale negativo. Y por eso insistimos mucho que la clínica es lo que manda. Porque yo puedo tener un paciente que tiene factor reumatoideo negativo, pero que tiene inflamación articular y tiene artritis. Y es una artritis reumatoide seronegativa. Todo sale negativo, pero clínicamente es artritis. Entonces, esta prueba genética, sí es importante que la conozcamos. Probablemente más a futuro se validen otras pruebas que nos ayuden. No sé si eso responde la pregunta. Sí, gracias. Ok. Entonces, en cuanto a artritis reumatoide, tenemos criterios también. Y a lo que iba es que no tenemos que esperar a que se llenen todos los criterios. Muchas veces los criterios son clasificatorios. ¿Qué quiere decir un criterio de clasificación? Que tiene el objetivo de homogenizar una población cuando yo voy a hacer un estudio de investigación. O sea, si ustedes van a hacer una tesis de artritis reumatoide, se tienen que basar en algo objetivo y esos son los criterios de clasificación de artritis. Pero en la vida real van a tener pacientes que probablemente no llenen todos los criterios a cabalidad, pero que uno no les puede decir al paciente, mire, regrese cuando ya cumpla los criterios. Tal vez en unos 5 años ya me llenan los criterios de artritis, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar que el paciente llegue a tener una artritis, ¿verdad? Entonces, ahí es donde parte el arte y el análisis que tenemos que hacer cada uno. Y la otra contraparte de la artritis es la artrosis. La artrosis, los europeos le llaman artrosis, los americanos le llaman osteoartritis, pero es lo mismo. Los europeos pensaban que la artrosis es solamente degenerativa. Los americanos dijeron no, aunque es degenerativa, esa degeneración activa la inflamación, o sea que es una artritis. Y por eso le pusieron osteoartritis. Pero, ¿qué es ahí? Una lesión del cartílago articular que generan los famosos osteofitos. Entonces, los osteofitos son estas prominencias que generan inflamación y dolor, limitación de la movilidad, y que, por ejemplo, pueden ocurrir en rodillas, pueden ocurrir también en vértebras, como unos salientes. Lo que les mencionaba de la disminución del espacio articular en rayos X. Hagan de cuenta que este es el fémur, tibia y peroné. Estos son los cóndilos femorales, los platillos tibiales. Y ven ustedes que el paciente tiene acá un poco más disminuido el espacio articular que acá, ¿verdad? Entonces, este paciente tiene una artrosis, una gonartrosis, y tiene una disminución del espacio medial. Otra donde ustedes nos ayudan bastante son las polimiositis o las miopatías inflamatorias autoinmunes o idiopáticas. Estas son enfermedades también con un componente autoinmune en el cual el paciente pierde fuerza muscular. Aquí hay un marcador bien importante que es fácil de hacer en sangre, se llama CPK o proteína quinasa CPK, que es una enzima que se produce en el músculo sobre todo y que, por ejemplo, si yo me pongo a hacer triatlón ahorita, la CPK, esta prueba se me eleva, porque obviamente estoy haciendo ejercicio. Pero a estos pacientes de la nada se les inflaman los músculos y se les eleva esta prueba que se llama CPK. Entonces, pacientes pueden tener manchas en sus ojos, esto se llama eritema heliotropo, alteración en enrojecimiento en el cuello, en B o en chal, en esta parte de acá, o unas pápulas que yo les mencionaba al principio porque se llaman pápulas de Gotrón. Entonces los pacientes pueden tener debilidad muscular, que sobre todo es debilidad muscular proximal, asociada a miopatía en un electromiograma, a niveles de creatinina altos, y yo a estos pacientes idealmente les debería hacer una biopsia de músculo para determinar si tiene miositis, ¿verdad? Y por último tenemos las espondiloartropatías seronegativas, mal llamadas. Seronegativas quiere decir que en laboratorio salen negativas, ¿verdad? Es un conjunto de enfermedades que, como les mencionaba, espóndilo significa vértebra, son enfermedades que afectan vértebras sobre todo. Entonces existe una que es la espondilitis anquilosante, pero hay otra que se llama artritis psoriática, artritis reactiva o antes llamada artritis de Reiter,
la asociada enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis crónica juvenil. Aquí es donde más utilizamos la metrología, que significa medir en la clínica. Se utiliza mucho en investigación clínica, en posgrados, y en la práctica convencional, sobre todo cuando uno quiere saber si el medicamento está funcionando o no. Creo que esta es la última. Bueno, entonces esta salió antes. La espondilitis anquilosante puede generar esto en las vértebras. A esto antes se le llamaba espalda en bambú, porque ustedes ven que hay como unos puentes, los llamados sindesmofitos. Los sindesmofitos no son lo mismo que los osteofitos. Los osteofitos son prominencias horizontales. Los sindesmofitos son uniones verticales de una vértebra a la otra y se dan por inflamación propiamente ligamentaria del tejido del ligamento amarillo. Esto mismo ocurre a nivel de la articulación sacroilíaca. Acá en este dibujito podríamos ver que la sacroilíaca es esto. Entonces se inflama la sacroilíaca, genera edema óseo y el paciente tiene dolor lumbar inflamatorio. Y son pacientes de menos de 45 años que ya están así, encorvados como que fueran abuelitos. Y eso se da por esa fusión, esa disminución de la amplitud. Por último, lupus. Lupus es una gran simuladora, ¿verdad? Es como la tuberculosis, le llamamos la simuladora porque el paciente puede pasar 10 años solo con fiebre o con cansancio o con infecciones urinarias a repetición y lo que era un lupus, ¿verdad? Lupus es una enfermedad en la cual hay ataque al sistema inmunológico por inmunocomplejos, complejos que afectan o se acumulan en el riñón, en la piel, en los pulmones y generan algo que se llama fotosensibilidad. El paciente al sol se pone así enrojecido, tienen caída de cabello, fueguitos en la boca, ojo seco, boca seca, tienen manifestaciones articulares, aunque no son tan erosivas como la artritis reumatoide. Y también hay criterios para el lupus, que estos han cambiado en el transcurso del tiempo. Hay una prueba que es en sangre que se llama anticuerpo antinuclear, y esa es una prueba bien importante para el diagnóstico del lupus. Finalmente, 2 diapositivas para terminar. ¿Cuándo remitir a un reumatólogo? Bueno, cuando el dolor esté originado en cualquier estructura del aparato locomotor sin trauma. Cuando el diagnóstico de cualquiera de las más de 200 enfermedades reumáticas descritas sea importante. Cuando haya dificultad para controlar los síntomas y la evolución de cualquier enfermedad reumática, aunque no sea deformativa. Ante la presencia de cualquier complicación, ya sea debida a la propia enfermedad o los tratamientos empleados. Por ansiedad de parte del paciente o de los familiares ante un dolor no filiado o no relacionado con algo en especial de origen musculoesquelético. Y para terminar, 10 reglas en la reumatología. En reumatología, el 90% del examen clínico da el diagnóstico y el 10% de los laboratorios y los estudios adicionales. Hay un chiste que dice que la reumatología es, si el reumatólogo dice que es, eso es, aunque no tenga ninguna base, ¿verdad? Porque muchas veces es así, ¿verdad? Bueno, el reumatólogo me dijo que era eso, pero en realidad no hay como una base objetiva. Muchas veces uno consulta a 3 personas reumatólogas y 3 personas le dan diferente diagnóstico a uno, y esa vez es un poquito desconcertante porque uno dice, bueno, ¿quién se equivocó? ¿Quién está bien y quién está mal? Es importante saber que muchas veces miramos a los pacientes en diferente momento de la vida y puede ser que hace 10 años tenían algo, 5 años que ya no tenían una cosa, pero desarrollaron otra cosa. Así que estas enfermedades son como camaleones, van cambiando en el transcurso del tiempo. Los exámenes complementarios son precisamente eso, un accesorio. Los rayos comparativos siempre son mandatorios, ¿verdad? Es decir, si yo tengo algo malo en la rodilla derecha, lo ideal es hacer las 2 rodillas. Si yo tengo una mano mala, hacer las 2 manos, ¿verdad? El traumatólogo siempre que tiene una fractura hace la radiografía de la fractura, pero acá es bien importante la comparación. Lo otro, cuando hay una articulación inflamada y hay líquido, hay que examinar ese líquido, ¿verdad? Análisis de líquido es importante para determinar si hay gotas, si hay pseudogotas, si hay una artritis reactiva, si hay una artritis séptica o infecciosa. Otra cosa importante que siempre nos pasa, los niveles de antiestreptolicina no son fiebre reumática, un factor reumatoideo no es artritis
Y como les mencionaba, un HLA-27 no es espondilitis. ¿A qué me refiero con eso? Que hay pacientes que tienen pruebas reumáticas positivas y no tienen enfermedad. Por ejemplo, hasta un 20% de las personas sanas pueden tener anticuerpos antinucleares que son de lupus y no tener lupus ni tener desarrollo de lupus en el futuro. Así que siempre no es de hacer pruebas a lo loco, sino todos nos haríamos marcadores tumorales para ver si tenemos cáncer y tendríamos que hacernos siempre, ¿verdad? Y no, se sabe que estas pruebas son una ayuda, pero en el contexto de un análisis clínico. La mayoría asiáticas no son quirúrgicas, del mismo modo que los síndromes de dolor por hombro, la gran mayoría son por una causa extraarticular, o sea, manguito rotador. No existe una correlación clínico-radiológica de la artrosis. ¿A qué me refiero con eso? Que hay pacientes que tienen artrosis y no tienen dolor. Si yo le hago radiografía a todos los de mayores de 50 años de sus rodillas, muy probablemente todos tengan artrosis, pero no todos tienen dolor. Hay personas de 90 años que jamás les duele y hay personas de 25 que ya no tienen cartílago. Así que es importante siempre basarse en los síntomas que el paciente tenga. Un ataque agudo de gota nunca debe ser tratado con alopurinol. Esto es bien común. El alopurinol es un medicamento para bajar el ácido úrico, pero en la gota, en la crisis, el alopurinol hace que haya más artritis, ¿verdad? Porque acelera la precipitación de cristales. Ante un cuadro clínico de poliartralgia en una mujer joven, una vez que descartamos artritis y lupus, debe pensarse en síndrome de laxitud articular antes que en fibromialgia. Muchas veces la fibromialgia es como nuestro salvavidas. Cuando un paciente no sabemos qué tiene, eso es fibromialgia, le dice el médico. Ahora, la fibromialgia, como es un diagnóstico por descarte, no hay una prueba específica que lo avale, entonces se basa mucho en la percepción, pero no debemos hacerlo de una manera automática. Siempre la fibromialgia, como les mencionaba, siempre, la gran mayoría de veces va agregada o atada a algo más que el paciente tiene. Los antiinflamatorios no esteroideos o los analgésicos son como el vino. Con los años solo quedan los buenos. Es decir, a veces uno lleva 20 años tomando ibuprofeno o diclofenaco y muchas veces los antiinflamatorios empiezan a generar callo. Quiere decir que ya no hacen el mismo efecto con el uso. Y eso es lo que les traía. Quisiera saber si tienen alguna duda o algún comentario. Sí, llenas. Gracias, doctor. Primero, muchas gracias por la plática muy interesante y muy instructiva. Yo tengo una duda con respecto al efecto del sol entre la psoriasis y el lupus. Sí, efectivamente, bueno, voy a empezar por lupus. En la piel tenemos unas células que se llaman queratinocitos. Entonces, los queratinocitos son células, al final de cuentas, cada célula se le van descubriendo muchas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, la plaqueta. La plaqueta en principio se creía que solo era para coagular, pero se sabe que la plaqueta tiene funciones inmunológicas, inmunorreguladoras y todo, igual que la vitamina D. Entonces se creía que era una vitamina, ahora es una hormona, que es un antioxidante, que es una prueba inmunológica, es así. Entonces los queratinocitos en principio son células de la piel que están en el estrato córneo, pero se sabe que son inmunorreguladoras. Entonces los rayos UV activan los queratinocitos y hacen que el paciente tenga más dolor, tenga más cansancio, se sienta mal cuando se asolea. Entonces, además de que el paciente tiene fotosensibilidad, que es el simple hecho de que le da el sol y se pone rojo, le sale la mancha o se pone quemado, el simple hecho de que el paciente se exponga a los rayos UV genera más actividad inmunológica. Eso es lo que pasa con lupus. Con psoriasis, y otra enfermedad que da fotosensibilidad es la rosácea. La rosácea, si ustedes buscan rosácea y buscan rash malar, van a encontrar lo mismo, como las alas de mariposa. La diferencia es que la rosácea respeta acá el surco nasogeniano. Entonces son cosas muy sutiles que a veces hasta los mismos
dermatólogos y los reumatólogos nos hacemos bolas, porque tienen mucho parecido, pero la rosácea genera pápulas, ¿verdad? Como el acné. Es bien importante eso. La psoriasis, hay un fenómeno que se llama fenómeno de Koebner, Koebner. Entonces, el fenómeno de Koebner es que cualquier lesión en la piel activa, inflama la piel y genera la psoriasis. Entonces, en psoriasis no es tanto la exposición al sol, sino los traumatismos en la piel. Si el paciente se ha golpeado, si el paciente tiene algún rascado, ahí donde se golpeó, ahí es donde se activa la placa, ¿verdad? En general, en todas las enfermedades inmunológicas se recomienda no asolearse tanto. Ahí es donde entra la contradicción de que le dicen a uno, tiene que tener buenos niveles de vitamina D, pero no se asolee. Entonces ahí es donde al final tenemos que darle vitamina D y calcio y suplementos para que reciba esa vitamina D de otra manera. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta que ha sido tema de mucha discusión también. El uso del ultrasonido terapéutico, estamos hablando de frecuencias de 1 y de 3 megahercios a nivel articular en las artritis. ¿Qué tan recomendable es, pues, dentro de sus usos y efectos? En el uso de artritis ayuda a disminuir el dolor. Lo recomendable siempre con el ultrasonido terapéutico es que la articulación se encuentre lo más controlada en cuanto a inflamación. O sea, siempre tratamos de dar un pulso de antiinflamatorio de manera farmacológica, ¿verdad? Y posterior a ello, que el paciente encuentre en qué terapia se maneja mejor en cuanto a dolor. Se ha hablado mucho del ultrasonido terapéutico en artritis inflamatorias y tal vez tiene un aporte mucho mayor en las que son de tipo mecánico o de sobreuso que las que son de tipo autoinmune, porque como en lo autoinmune lo que prima es la inflamación endógena, la inflamación interna, uno puede estar dando la terapia, pero si a nivel interno está inflamado, pues igual va a seguir con rigidez, dolor y sinovitis. Pero sí tienen su alcance cuando el paciente ya se encuentra en un rango de menos inflamación. Muchas gracias. Por orden, creo que Antonio, no sé quién fue primero, pero ahí ustedes, quien quiera aventurarse primero. Bueno, buenas noches, doctora, antes que todo. Gracias por compartirnos su conocimiento. Me surgió una duda. En este caso mencionaba que en diagnósticos con artrosis hay pacientes que presentan dolor y otros que no. En este caso, la teoría o en este caso los estudios, ¿cómo se explica esto? ¿Motivo, la razón del por qué unos sí y unos no? Sí, en principio porque muchas veces el desgaste del cartílago no genera inflamación sinovial. Por ejemplo, en principio lo que ocurre es que se va degradando la matriz extracelular por unas metaloproteinasas, ¿verdad? Entonces eso genera desgaste de nuestras estructuras cartilaginosas. Pero si yo tengo un paciente que no camina mucho, que no tiene sobrepeso, va a tener el desgaste propio de su edad, pero no va a tener todo el componente mecánico que genera la inflamación día a día, ¿verdad? Por eso hay pacientes que tienen hernias discales y les dicen, bueno, mire, solo manténgase en el peso y no lo opero. Pero al otro que está pasado de peso le dicen, mire, si no baja de peso, sí lo va a tener que operar. Eso es uno. Lo otro, se cree que el dolor no solo tiene un componente bioquímico, o sea, químico, sino que es una serie de factores emocionales, hormonales y de percepción. Entonces ahí es donde ustedes saben que hay umbrales del dolor, lo que a una persona le puede doler mucho, a otra persona no le duele. Entonces, recordemos que el dolor es un signo subjetivo, ¿verdad? Que al final de cuentas uno le tiene que creer a la persona, ¿verdad? Pero muchas veces el dolor no se correlaciona con lo que uno está viendo. Hay personas que tienen cosas incompatibles con la vida y ahí andan caminando como si nada, ¿verdad? Entonces,
Se cree que es una combinación de factores propiamente de la persona, de cosas intrínsecas, cosas bioquímicas y también del sobreuso que tenga uno u otro paciente. Lo que sí es cierto es que la artritis ya erosiva, cuando el paciente ya está completamente erosionado, así torcido, con artritis reumatoide, ya no le duele. ¿Por qué? Porque el paciente ya no se inflama, ya lo que tiene es pura anquilosis, ¿verdad? Ya están fusionadas las estructuras. Lo que hay que hacer es una rehabilitación, una ortesis o muchas veces el traumatólogo puede hacer una cirugía en la mano nodular para mejorar la funcionalidad de la articulación. Gracias, doctor. Doctor, buenas Brandon. noches. Buenas noches. Una pregunta, doctor. Fíjese que me surgió una duda respecto a las deformidades que tienen en la mano, ¿verdad? Que es este cuello de cisne, ¿verdad? Y es que yo tengo una deformidad de cuello de cisne en el dedo índice. Entonces, mi pregunta es si yo voy a padecer más adelante riesgo de artritis o no. El punto es que la deformidad, desde el punto de vista morfológico, puede ser que haya ocurrido por una alteración propiamente en la articulación o que sí tenga un componente autoinmune. Si nunca ha dolido esa articulación, es muy probable que no tenga en consideración que en el futuro pueda uno padecerla. Sin embargo, habría que ver cómo surgió, qué tan rápido fue, ¿verdad? Si fue algo que ocurrió en el transcurso de 6 semanas o en 5 años, si no hubo un golpe o un sobreuso antes, y si vale la pena, además de la deformidad, ver la radiografía, a ver cómo están las uniones articulares, lo que les mencionaba, si es simétrico, si es asimétrico, si hay erosión. Y quiera que no, estas dos pruebitas, factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados, no son tan caras. Así que por paz mental uno bien se podía hacer las pruebas para ver a qué se puede tener en el futuro. En realidad no hay una garantía de que uno no pueda padecer en el futuro de algo si uno tiene una deformidad de estas. Pero, como les digo, no una gaviota no hace verano, ¿verdad? O sea, tendríamos que ver en conjunto otros síntomas. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Alex. Sí, buenas noches, doctor. Primero que nada, nuevamente agradecerle por su participación, su tiempo y compartir su conocimiento con nosotros. Me surgió una duda ahorita con respecto a la pregunta que tuvo mi compañero. En este caso, en forma general, ¿habría alguna forma, tal vez no de evitar, porque obviamente no se pueden evitar las enfermedades al 100% y menos un autoinmune, pero habría alguna forma de prolongar o evitar que si se aparece la enfermedad, los daños puedan ser menores, puedan ser pequeños? Sí, podríamos mencionar que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Adivinen cuáles son los no modificables. La herencia, el sexo, la edad, ¿verdad? O sea, ahí sí no hay pierde. Lo que uno tiene de predisposición lo tiene. Pero el simple hecho de que el paciente deje de fumar, que controle sus niveles de azúcar y de tiroides, que baje de peso, que tenga una alimentación balanceada, son como cosas muy trilladas, pero que de verdad sí vale la pena que el paciente lo sepa, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente, hay personas en Europa que dicen, bueno, mire, yo me quité el gluten, me volví vegetariano y solo como nueces, y pues sí, tienen menos inflamación. Si el paciente tiene un fuerte componente genético, una predisposición fuerte, aunque se ponga a comer solamente pan pan no, pero verduras, frutas y agua, va a tener ese riesgo. Lo que sí es cierto es que ellos se inflaman menos. O sea, por ejemplo, el cerdo, aunque uno no sea alérgico al cerdo, el cerdo es muy inmunológico, muy similar inmunológicamente al humano. Entonces se ha visto que cuando uno come mucha carne roja o mucho cerdo, cosas del mar, pues hay más reacciones de inflamación. Entonces, una dieta importante mantenerla bien. Otras cosas en la mujer le afecta mucho las hormonas. Entonces, si usa anticonceptivos, si usa hormonas estrogénicas,
eso alborota mucho más el sistema inmunológico y la predispone a autoinmunidad. Entonces, es complicado porque al final de cuentas, si la mujer tiene síndrome de ovario poliquístico y su ginecólogo le dice que tiene que tomar un regulador hormonal, pues ¿qué hace, verdad? Tiene que usarlo. Pero si tiene lupus y tiene una enfermedad inmunológica, hay que comentarle eso a su ginecólogo para que el ginecólogo trate de dejarle el que tenga menos estrógeno, que tenga menos fuerza de asociación con enfermedades reumáticas, ¿verdad? Hay medicamentos que generan más erosiones, por ejemplo, los esteroides, que tanto usamos y que nos salvan la vida en una alergia. Antes, en el pasado, era muy común que el paciente tenía un reumatismo, tenga su esteroide y aliviado, ¿verdad? Y a las 2 semanas va otra su infiltración. Y se ha visto que los pacientes, entre más esteroides utilizaban, más erosiones producían, porque el esteroide les da un efecto a corto plazo, pero a largo plazo acelera el proceso de erosión. O te generan más calcificaciones. Entonces, todo esto va cambiando con el tiempo. Obviamente, hace 30 años eso era lo que se tenía y era mágico y era buenísimo. Y ahora ustedes saben todos los riesgos y los efectos que tienen el uso de esteroides a largo plazo. Pues hay enfermedades en las cuales uno no puede dejar de usar los esteroides, pero siempre sabiendo los efectos pro y contras. La radiación, el tabaco, son importantísimos factores de riesgo modificables, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. A la hora. Alejandra. Sí, doctor, ahorita que acaba de decir con lo de las mujeres con las hormonas, en el embarazo, como sabemos, hay un cambio de pues, hormonal muy fuerte. ¿Cuánta predisposición hay en que puedan padecer o desarrollar más que todo alguna de estas patologías? Depende de la enfermedad. Se sabe que hay enfermedades reumáticas que durante el embarazo tienden a padecer bien tranquilas o que mejoran, paradójicamente. Por ejemplo, la artritis reumatoide, sobre todo en el embarazo, tiende a no dar tanto problemas después del parto, ¿verdad? En cambio, las enfermedades que tienen que ver con inmunocomplejos, como lupus, tienden a ser siempre de alto riesgo. O sea, un paciente que tiene lupus, antes de quedar embarazada la mujer, porque lo importante es no vedarle el derecho a la mujer, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir como médico, mire, usted tiene prohibido embarazarse, ¿quién soy yo para evitárselo, verdad? Si ese es su plan de vida, yo lo que tengo que hacer es tratar de ayudarla a mantenerse lo mejor posible. Entonces, una mujer, antes de quedar embarazada, si tiene lupus, lo ideal es que tenga una mínima actividad de la enfermedad. Luego, durante el embarazo, saber que el embarazo va a ser de riesgo, sí o sí. Eso lo tiene que tener ella clara. Lupus puede transmitirse en el neonato y generar algo que se llama lupus neonatal. O sea, el paciente, el feto, el niño nace con esos anticuerpos de lupus de la madre. Entonces, hay medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo, pero lupus y otra enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que no vimos, pero que se asocian a lupus, pueden generar pérdidas o abortos, preeclampsia, que es aumento de la presión en el embarazo, y prematuridad en la mujer embarazada. Entonces, es difícil, es problemático, pero se puede llevar a buen término siempre y cuando la paciente esté controlada. Entonces, en este caso podríamos decir que la aparición de una patología que no tenía antes, como mencionaba que el lupus ya estaba, pues a veces se podía, era de riesgo y demás. La aparición de una nueva patología es muy difícil. Me imagino que únicamente será por causa genética que pueda aparecer una patología de estas. Sí, o sea, que ya la predisposición ya la tenía y que durante el embarazo se activó. Eso puede ocurrir, ¿verdad? O sea, que durante el embarazo la paciente desarrolle síntomas. Hay un reumatismo que se da mucho en la embarazada. ¿Alguien sabe cuál es? Las pacientes embarazadas normalmente, obviamente, tienen cambios fisiológicos normales, ¿verdad? Aumentan peso, tienen más volumen circulante y entonces ellas tienen mucho síndrome del túnel del carpo. O sea, la embarazada va a tener síndrome de túnel del carpo y ser una cosa que normalmente ocurre durante el embarazo.
También tienen obviamente lumbago posesfuerzo, pueden tener dolor en cadera por sacroileitis, o sea, ellas obviamente tienen que modificar la conformación de su pelvis y, por ejemplo, si corrían mucho o si caminaban y tenían ya cierto desgaste en la cadera, durante el embarazo pueden tener edema óseo o sacroileitis y no ser puramente una espondilitis anquilosante, sino que sea una sobrecarga o una adaptación durante el embarazo. Y pues ellas ya una vez después del parto y el posparto, pues regresan a la normalidad en teoría, ¿verdad? Porque la mujer nunca llega a lo que era antes de un embarazo, ¿verdad? El embarazo cambia, obviamente, fisiológica y anatómicamente a la mujer. A lo que voy es que uno puede desarrollar la enfermedad porque ya la tenía de predisposición. Puede ser que el embarazo active síndrome antifosfolípido o lupus. No es que el embarazo conlleve que sea el principio de una enfermedad autoinmune. Sí, la gran mayoría se sabe que son como predisposiciones y que el embarazo, como obviamente es una combinación de dos personas, genere ese ataque inmunológico. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir, doctor? Fue una charla bastante con mucha